Vale, perfecto. Vale, pues ya está grabando. Como sabéis, este es el primer Zoom de este segundo tramo sobre alfabetización digital, mediática e informacional. Y hoy con nosotros tenemos a la profesora Sally Talli, que es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad Americana del Cairo y tiene un doctorado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora universitaria actualmente en la Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport, allí en el Cairo. De hecho, Sally nos habla desde el Cairo hoy y es miembro de la comunidad internacional de revisores científicos de la revista Comunicar. Y bueno, sus líneas de investigación se centran en el periodismo, la alfabetización mediática internacional, la desinformación y la inteligencia artificial aplicada al periodismo. Y bueno, pues eso es un poquito de lo que nos va a hablar hoy, así que yo ya os dejo con Sally, me muteo y cualquier cosa que necesitéis, pues estoy por aquí. Muchísimas gracias, Albert. Encantada a todos. Es un placer estar con vosotros hoy. Y bueno, estaba hablando con Albert que hace mucha calor aquí en Egipto. No sé dónde estáis. ¿Estáis todos en Barcelona o en partes diferentes? No. Bueno, Patricia, ¿dónde estás? Yo estoy ahora en Austin, Texas, y también que hace un calor bárbaro, bárbaro. Así que por eso Es en la todo el mundo, ¿no? es, es increíble. Bueno, encantada, Patricia. Y bueno, vamos a hacer un muy rápida ciclo de introducción que cada uno dice lo que está haciendo y esto para que podamos empezar y hablar, ¿bien? Y Patricia, podemos escucharte ahora si quieres. Hola, claro que sí. Primero que nada, muchas gracias, profesora, por estar aquí dándonos, impartiéndonos conocimiento. Yo soy originalmente de Ecuador, vivo acá en Estados Unidos ya 23 años. Mi experiencia con educación ha sido voluntariados en colegios primarios y en colegios secundarios. Y mi experiencia de estudiante, tengo también una licenciatura en comunicación en Ecuador de hace 25 años, quizás. Entonces, justamente quise hacer esa maestría para actualizar mis conocimientos y poder ayudar un poco más aquí en las escuelas primarias y secundarias en Texas, que están un poquito, como les decía a mis compañeros, parcializadas, no polarizadas, más bien, no parcializadas, polarizadas. Sí, Y entonces tal vez encontrar un punto en común que junte las dos ideologías, bueno, no las dos ideologías, sino los dos polos. Eh, y, y ya para finalizar, soy mamá de dos niñas que ya van a empezar ella su vida universitaria, entonces quizás también por eso me amplié y dije, bueno, vamos a tratar de ayudar. Ya crié a dos niñas que harán bien en la sociedad, ahora me toca continuar con la mía, que estaba un poco en pausa mi vida. Eso es todo. Gracias, profesora, otra vez. qué bien, un placer, Patricia. Y me puedes decir, Sally, ¿eh? Sin profesora ni nada, o sea. Yo, ¿eh? Hola, Sally, y a todas las demás personas que están conectadas. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Joel, soy cubano, pero vivo en Ohio, y ahora también hace mucho calor acá. Ohio es una tierra de temperaturas extremas. En el invierno hace mucho frío y entonces en el verano hace mucho calor. Yo soy Mm. periodista de formación, me gradué en la Universidad de La Habana en el año 2014 y he estado ejerciendo el periodismo en medios independientes cubanos y en medios extranjeros también todo este tiempo. Entonces, bueno, sí, más o menos ese es mi recorrido. Qué interesante, muchas gracias, Joel. Noemi. Yo estoy muriéndome de envidia porque yo estoy en el sur de Alemania y yo soy de Ibiza, entonces estoy acostumbrada a nada menos de 5 grados en todo el año. Y ahora mismo están en Ibiza a 30 grados y aquí estamos a ni 10 y con inundaciones en todo el país. O sea que ha Wow, habido hasta tremendo. escuelas cerradas. Entonces, por eso Ay, mi, qué mi, como mi mente no se acostumbra a que estemos en junio y que no haya sol, que solo esté lloviendo todo el rato, porque también para aquí, o sea, aquí es muy raro. Pero
Bueno, mientras haga muchísimo calor donde estáis vosotros, yo por lo menos eso me relaja. Eh, yo estudié aquí en Múnich, empecé con... Noemí, no te podemos escuchar. A ver. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora Vale, sí. perdón. Empecé a estudiar magisterio aquí en Alemania, pero funciona diferente. Entonces, por la barrera de los idiomas y cómo está organizado, cambié a una carrera de filología románica, en la que tocas pues, bastantes unas Ujú. partes del idioma sin tener que escogerte por uno. Y empecé a trabajar pues, con muchísimas, o sea, dando clases particulares, trabajando con escuelas, con personas con un background de migración. Y ahora empiezo en una empresa que da cursos para a personas que buscan asilo o que tienen de otros países o que, por ejemplo, ya tenían un trabajo fijo, pero por el idioma o por cómo están organizados aquí en Alemania no se convalidan. Mm. Entonces aquí la empresa en la que voy a trabajar yo trabaja con el gobierno de Alemania para dar como una especie de curso para refrescar en el idioma, en el alemán, para que estas personas el cambio no sea solamente, o sea, no sea tan grande, sino que puedan eh, formar un futuro aquí, trabajar de lo que saben, trabajar de lo que les gusta o formarse un futuro completamente nuevo. Entonces, la parte de comunicación sí que me interesa muchísimo porque sí que es verdad que hay que hablar muchísimo con alumnos, con gente que ya lleva muchísimo tiempo que no estudia y con mis personas favoritas, que son los de las agencias de desempleo, y Ujú. con la parte de educación es básicamente personas que están súper desilusionadas en general, pero también desinteresadas en formarse para intentar como encender, prender algo para o sea, motivarlas a que a partir de la enseñanza y a partir de aprender más puedan eh, formar un mejor futuro y formarse mejor ellos mismos. Qué interesante, Noemí. Muchas gracias, ¿eh? Y Cris ya es, ¿no? Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos bien. Me disculpo, he tenido problemas con la conexión, pero ya estoy desde el móvil. Bueno, yo soy Cristian Pérez, soy del Salvador, he vivido acá pues toda mi vida. Bueno, en materia de formación, mi grado es de Ciencias Jurídicas, soy abogada y notaria en El Salvador, pero no ejerzo como tal, sino que estoy trabajando por hoy en el Ministerio de Educación. Estoy, digamos, en el tribunal donde administramos justicia para los profesores y las profesoras por faltas que cometan a su ejercicio docente. Antes he trabajado también en el ente rector en materia de derechos de niñez y adolescencia, en derechos de las mujeres y consultorías relacionadas entre derechos humanos, derechos de niñez y adolescencia y migración. Bueno, me interesa muchísimo este máster, ¿verdad? Porque creo que se necesita ampliar la mirada que por hoy no y las perspectivas de análisis de la educación en El Salvador. Ya de por sí, en el tramo 1, veía cosas en las que en realidad no he reflexionado, ¿verdad? Y creo que esto es muy útil para poder ir transformando el sistema educativo en El Salvador, ¿verdad? Y me parece muy interesante también coincidir con colegas que están en otras latitudes, que tienen otras realidades y además conocer, ¿verdad?, cómo ha avanzado todo esto de las tecnologías, la alfabetización mediática, que es una cosa totalmente nueva para mí, ¿verdad? Y además, pues que mi formación es de abogada y pues tengo que hacer clic con temas eminentemente sociales y comunicacionales, así que es como un tremendo desafío. Perfecto, un placer, Crisia, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Ahora empezamos.
Mira, o sea, si queréis interrumpir en cualquier momento, comentar, preguntar, por favor, me gustaría que esto sea un poco dinámico, o sea, que no estoy hablando como radio, ¿eh? Bueno, vamos a hablar sobre la alfabetización mediática informacional y la alfabetización en la inteligencia artificial en frente a los retos actuales. También vamos a hablar un poco sobre los algoritmos que existen en los medios digitales en que utilizamos cada día y nuestra experiencia mediática. Esto es el outline de mi presentación. Vamos a hacer como una mirada sobre la panorama mundial, el estado de lo digital en la actualidad, el entorno actual de los medios de comunicación, retos y riesgos. Vamos a hacer un zoom sobre nuestra experiencia con los medios digitales. Vamos a abordar el problema y por qué es importante dar impulso a la alfabetización mediática y la alfabetización en inteligencia artificial. Y finalmente vamos a hablar sobre buenas prácticas y recomendaciones. A ver, si podéis mirar o sea, este dice que tenemos la población mundial muy conectado, ¿no? Y que muy gran parte de la gente conectada están también en las redes sociales, ¿no? Están conectadas a la Internet. Entonces, esto es muy importante tener en la mente mientras estamos hablando hoy, ¿vale? A ver. ¿Cuáles son? A ver, ¿podéis ver? Bien. Vamos a hablar sobre los factores evidentes de doble filo, o sea, esos factores que están en el entorno mediático actual pueden estar muy buenos y pueden estar muy peligrosos también. Por ejemplo, tenemos innumerables fuentes de la información. Antes, la fuente de información único estaba los medios formales, los medios profesionales. Ahora tenemos todo el mundo como fuentes de información compartiendo, creando contenido y todo eso. Los creadores de contenidos ya no son solo periodistas, son usuarios normales, son trolls, son bots, o sea, cuentas que están fake, que no están reales, que están automatizadas para hacer un tipo de trabajo específico. Vamos a hablar un poco sobre eso también. Hay una rápida evolución de la tecnología, inteligencia artificial a favor y en contra del periodismo de calidad. O sea, la inteligencia artificial hoy en día sí que puede ayudar mucho en el trabajo mediático a periodistas, pero también puede ser problemas como la difusión de desinformación, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar sobre esto más. También hemos movido de los gatekeepers. ¿Estáis familiarizados con este término, gatekeepers? ¿Qué significa? Bueno, hay una teoría en la ciencia de comunicación que se llama gatekeeping y esto refiere a la idea de filtrar el contenido antes de que llega a la gente. Anteriormente, este trabajo se hace los periodistas, ¿no? Los periodistas filtran o hacen control sobre lo que llega a los ciudadanos y lo que no. Ahora no tenemos solo a las periodistas que están haciendo este trabajo. Además, no están solos los humanos. Tenemos gatekeepers algorítmicos. Tenemos la inteligencia artificial que está filtrando la información, ¿vale? Tenemos una experiencia hiperpersonalizada y vamos a hablar sobre esto en un rato. También, sí, Patricia. Quería solamente preguntar, ahora que lo explica, ¿es lo que pasaba antes en Twitter? Lo que decían que pasaba eso, que es un ejemplo de gatekeepers que hacían mucha información y a través de ese algoritmo los que trabajaban en Twitter filtraban esa información y la dejaban fluir o no. Esto pasa en todos los medios. Este pasa en Twitter, que se llama ahora X, ¿no? Este pasa también en Facebook, pasa en TikTok, pasa en todos los medios que estamos utilizando. Porque fíjate, estos medios y especialmente las redes sociales están basados en la inteligencia artificial. Están todo el rato aprendiendo de lo que estás haciendo para hacer un contenido específico para ti.
Ese es solo una parte, ¿sabes? Entonces, el algorítmico que aprende lo que te gusta tú, está filtrando la información, está controlando la información que te llegue, ¿vale? Y vamos a desarrollar esto un poco más adelante, ¿vale? Y también con todo eso hay una baja confianza en el periodismo, baja confianza en los medios profesionales, ¿vale? Y entonces esto compleja el problema más. ¿Qué más hay? Tenemos las desinformación, ¿no? Las temas de desinformación, desinformación, las teorías de conspirancia, ¿no? Y también tenemos lo que se llama el echo chamber o el filter bubble. ¿Qué significa esto? ¿Habéis escuchado la burbuja de filtro antes? Sí, que un usuario puede estarse alimentando de información que confirma sus pensamientos, los refuerza, en vez de problematizarlos, considerar otras ideas. Exacto, exacto, ¿vale? Y esto significa que estamos todo el rato confirmando lo que estamos pensando, sin tener la oportunidad de escuchar al otro, ¿vale? Entonces esto también existe ahora en el entorno mediático. Tenemos todo el tiempo contenidos dañinos, ¿no? En los medios de comunicación que están haciendo eh, forzar el discurso de odio, ¿vale? Está intentando enforzar los stereotypes, la imagen específica de una gente porque, no sé, vienen de un país, tienen una religión específica y todo eso, ¿vale? Eso también existe en el entorno mediático actual. Y esto nos invita para pensar en la influencia de los medios de comunicación en ti, en tu vida cotidiana y en tu comprensión del mundo que te rodea, ¿no? Porque si estoy todo el tiempo escuchando a ideas que confirmen lo que pienso yo y que me gusta escuchar, esto me hace ampliar unas ideas que no son necesariamente correctos, ¿no? Y eso es muy importante para reflejar. Bueno, desde el año 2016, el mundo ha visto que todo esto, el entorno mediático y esos factores, han empezado a tener un impulso en la vida real, un efecto real. En el año 2016, por ejemplo, ha pasado varias cosas en varias partes del mundo, empezando por los resultados de las elecciones de Estados Unidos, que Trump ha ganado. No sé si en este tiempo habéis visto El Gran Hackeo, que es un documental, El Gran Hackeo, un documental de No, yo no Netflix, lo he visto, no lo he visto. ¿no? Bueno, os aconsejo bueno, buscarlo y verlo, porque esto habla de algo que en los medios se llama The Cambridge Analytica Scandal o el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Qué es el Cambridge Analytica? Es una compañía que estaba colectando información de los usuarios y Facebook ha dado una información, unos datos de los usuarios a esta compañía y ha ayudado a Trump a ganar las elecciones a través de ampliar unas ideas para la gente que no saben tanto sobre las elecciones. ¿Me explico? O sea, yo tengo una opinión. Yo soy democrat, yo soy republicana, ¿sabes? Y si no tengo una opinión específica, estoy como flotando, no sé qué decido. Y entonces han colectado los datos de esta gente para intentar formar su opinión y dirigirlos a un resultado fijo. Entonces fue esto. También fue el Brexit. ¿Conocéis qué es el Brexit? Que Britania ha dejado el Unión Europeo, ¿no? Y también había otras campañas políticas en Colombia y en varias partes del mundo, ¿vale? Y llegamos al año 2020, ha pasado el COVID, claro, es una catástrofe humana, ¿no? Y bueno,
el UNESCO ha dicho que eso no son solo una pandemia de salud, también es una pandemia de información, porque durante este tiempo ha pasado muchas cosas y la desinformación ha ampliado mucho en las redes sociales y ha afectado cómo decide la gente para actuar. O sea, por ejemplo, durante la campaña del vaccine, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la información sobre el vaccine, Patricia? Por lo menos acá puedo decir, o sea, mucha gente, como siempre, polarizados. Entonces había mucha gente que decía que sí, que había que vacunarse, etcétera, y otra gente decía que no, Sí, que la vacuna era el chip que querían meter Bill Gates a la gente para poderla guiar. O sea, y claro, es a un poco absurdo, porque si decíamos, oye, si es que ya quieren saber a dónde estás, tú usas tu teléfono todos los días de tu vida, siempre no necesitan ponerte ningún chip. Pero sí, es exacto. como siempre polarizado, como usted dice, maestra. Sí. ¿Noemi? Aquí en Alemania se notó también bastante. O sea, aquí hubo momentos en los que pensaba que estábamos en un libro de Asimov porque había delante de las estaciones donde hacían los test o donde ponían las vacunas, había gente con pancartas diciendo que si era un chip, que si Sí. eh, nos iban a controlar, que si cuando iban mujeres jóvenes a ponerse la vacuna, a hacerse test, es decir, que iban a matar a sus hijos porque no se iban a poder quedar embarazadas. Y es que Esto pasaba, mismo. y yo digo, es que son tan son o sea, no es que te creías la información, pero eran tan persistentes y tan eh, eh, ruidosos que al final te quedabas como, y sí, sí. Y ese era el problema, que muchas gentes dicen, y sí, sí, y se dan la vuelta y se creen esa información, porque se la han visto, su tía, la del pueblo, ha subido esto a Facebook, mm, personas famosas que a lo mejor no tienen cero información en eso, dicen que sí, como por ejemplo, eh, creo que fue un escándalo que me dio mucha gracia porque lo trabajé con los niños en la escuela, de Nicki Minaj, que subió no sé qué de la vacuna y o sea, hasta el ministro de Inglaterra le pidió que por favor dejara de mandar desinformación que estaba asustando al público Sí, y fue también, y es eso, es cuando se escuchas, o sea, el problema es que al final te acaban plantando una semilla y cuando ya tienes esa semilla en la cabeza, solo ves informaciones que confirman ese miedo que tú tienes y acabas creyéndote exacto. como si fueras tu opinión directamente. Exacto. Y es el poder de la información, ¿no? Como actúa como un guía para tus decisiones, lo que estás haciendo en tu vida, tus actitudes y todo eso, ¿no? Bueno, y llegamos a 2022, pasa la guerra Rusia-Ucrania, 2023 pasa la guerra en Palestina, ¿no? O sea, todo el mundo está, todos estos ejemplos nos invita a pensar de dónde tenemos nuestras opiniones, de dónde sacamos nuestras decisiones, por qué decidimos hacer algo y no el otro. ¿Por qué tenemos una actitud específico para una cosa específica, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien de dónde viene esta opinión, de dónde viene esta actitud, ¿no? Bueno, en busca de la información, siempre en tiempos de crisis, si hay un crisis, la gente tiene un set de información, ¿no? Quiero saber más, quiero más información todo el tiempo. Y entonces cuando más busco la información, estoy creando mi filtro burbuja, ¿no? O mi burbuja de filtro, que estoy buscando información en una dirección y más que busco, más información me sube sobre este tema. Y si busco implantando una actitud específica o una opinión específica y la inteligencia artificial puede entender que esto es lo que pienso yo, más información de este tipo me sube, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este proceso?
de qué está compuesta tu burbuja y cómo se procesan estos contenidos. A ver, empezando por la primera pregunta. ¿Qué ocurre en el proceso de la búsqueda de información o la exposición a los contenidos de los medios de comunicación? Recogida de datos y intrusión de la privacidad, ¿no? Se recogen continuamente datos sobre nosotros hasta un punto que puede resultar demasiado invasivo. Los datos se introducen en algoritmos que deciden qué incluir y qué eliminar de nuestra burbuja de contenido, burbuja de filtro. Incluso quiénes somos, basándose en la categorización de la máquina y que está haciendo perfiles sobre nosotros todo el tiempo. ¿Qué nos gusta? ¿Qué preferimos? Sí, Patricia. Solamente quería comentar un poquito más, que ni siquiera siento que ni siquiera ya hay que escribirlo. Uno tiene una conversación, exacto, uno tiene una conversación al lado del teléfono y ya a los 10 minutos, inclusive por email, ni siquiera en la red social, inclusive por email ya llega un mensaje necesita no sé, un protector solar. Aquí están los mejores protectores sociales que la gente está usando en su zona. O sea, Sí, lo delimitan está la todo zona muy geográfica. conectado, ¿eh? Sí, 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 eso es cierto, muy cierto, pasa todo el tiempo, ¿eh? Entonces, la pregunta que tenemos que preguntar aquí es, ¿somos todos conscientes de ello? Especialmente las generaciones más jóvenes. ¿Sabemos qué tipo de datos se recogen y con qué fines? Eso es más importante, ¿no? ¿Y cómo afecta esto a nuestras experiencias con los medios de comunicación y a nuestra exposición a la información o la falta de exposición a la información? Porque sí, estamos frente de un gran volumen de información, pero la realidad es faltamos mucho también. Hay muchos, especialmente en las generaciones más jóvenes, que dependen de los medios personalizados para obtener la información en noticias. Al menos aquí en Egipto, y yo sé también que en España, porque fue un estudio que he hecho en los alumnos de universidad, ¿de dónde sacáis vuestras noticias? Y muchos de los jóvenes dicen de las redes sociales. O sea, no van directamente al sitio web de la organización, no van al país, no van a la BBC, no van al CNN, no, van a las redes sociales. ¿Qué problema tiene esto? El problema es los algoritmos como gatekeepers, ¿no? Como haciendo un control de la información. Estos algoritmos toman decisiones y filtran contenidos, ¿no? Muchas plataformas se basan en algoritmos para gestionar y recomendar contenidos sin control humano porque tienen el fin de ganar dinero. Al final, ¿habéis escuchado sobre la economía de atención? ¿Qué es? Que es el dinero que se hace a través de ganar más atención de la gente. El más tiempo que pasamos en una plataforma, más aprendemos sobre nosotros, más dinero hacen, más datos tienen y más dinero hacen, ¿sabes? Entonces, esto es el fin. Las personas basan sus decisiones, opiniones, actitudes y juicios en estos contenidos, muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Los usuarios se exponen a riesgos de censurar o filtrar hechos o noticias importantes. Entonces, la pregunta aquí que tenemos que tener muy grande, ¿eh? ¿Funcionan los algoritmos en beneficios a los usuarios? ¿Proporcionan la experiencia personalizada deseada o hay algo más? Bueno, fijamos en este quote de un study, ¿vale? Que dice, los algoritmos están regulando la visibilidad en las redes sociales, pero sus ajustes son sesgados porque siempre se atienen a la lógica del mercado y no a normas éticas. Esta rápida producción de contenidos es imposible de controlar o censurar en tiempo real y las normas legales suelen aplicarse post festum, o sea, después del problema que haya pasado, ¿eh? Cuando ya se ha cometido un ciberdelito. Entonces, hay falta de transparencia en las decisiones del algoritmo, no sabemos cómo funciona y hay falta de coherencia entre los intereses de las plataformas
y los intereses de los usuarios, ¿no? Estamos navegando por el entorno de la información en la era de la guerra de la información o information warfare y el control algorítmico o el algorithmic gatekeeper. Eso es muy importante entenderlo bien. ¿Qué es la era de la guerra de la información y qué es el control algorítmico? ¿Me podéis decir qué entendéis de esta expresión, la era de la guerra de la información? ¿Qué es la guerra de la información o the information warfare, como se dice en inglés? Lo que Sí, lo que puedo lucubrar es justamente lo que hablábamos, ¿no? Mientras alguien maneje, o bueno, a través de la inteligencia artificial maneje el algoritmo, pueden eh, movilizar, se me ocurre, digo, movilizar gente para hacer algo o en contra de algo. En el caso, por ejemplo, cuando hablábamos de las vacunas, es quizás alguien, y a eso es a lo que voy, no sé quién es ese alguien, no sé quién está atrás, o sea, qué es lo que quieren? ¿Qué? Entonces, sí, efectivamente me imagino que deben de haber 3, 4, 5, no sé, grandes empresarios, grandes empresas que están peleando para mantener a la gente como robots viendo las cosas. sí, 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 tienes razón, Patricia. ¿Alguien más quiere decir lo que piensa de la guerra de la información? ¿Qué es la guerra de la información? Bueno, la guerra de la información imagino que no solo se refiere a lanzar determinadas informaciones que como bien identifica Patricia, tienen un poder movilizador, Ujú. sino también usar el poder desmovilizador de ciertas informaciones, o sea, a personas que quieren cambios, personas que buscan justicia, personas que claman por el ejercicio de determinados derechos, bueno, pues suprimir esos anhelos, esa movilización también a través de noticias falsas o a través de rumores. Sí, es básicamente usar la información como un arma, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí, sí, tenéis razón. Y bueno, este tipo de guerra es mucho más peligroso, ¿eh? Y la desinformación sí que existe desde siglos, desde muchos años, pero ahora, como hay una invasión de nuestra vida, está en nuestra mano todo el tiempo, intentando cambiar lo que pensamos, movilizar lo que, como estáis diciendo, nuestras actitudes, nuestras opiniones para pensar una cosa específica, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando estamos hablando de la guerra de la desinformación, entender la sistema compleja de las redes sociales, ¿no? Porque mucha gente en todo el mundo, según las estadísticas recientes, mm, toman su información o buscan su información a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué son las redes sociales? Son sistemas muy complejos. Consisten de diseño. Es muy importante tener estas dos cosas presentes cuando estamos hablando de las redes sociales. El diseño de las plataformas y el comportamiento humano. Y cómo los dos hacen el entorno informativo o el entorno informático en las redes sociales. Si estamos hablando del diseño de las plataformas, estamos hablando de algoritmos, o sea, ¿qué tipo de algoritmos hay? Porque hay varios tipos de algoritmos. Algoritmos que están para moderar el contenido, para filtrar el contenido, algoritmos para recomendar, para personalizar, para hacer un tipo de ranking, lo que está muy importante, lo que está menos importante y todo eso. Entonces, eso es un parte fundamental del diseño de las plataformas. También hay las políticas, las reglas de esa plataforma, ¿no? O sea, ¿qué son los rules? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? ¿Cómo están las políticas de privacidad? No sé si vosotros leéis estas cosas, o sea, cuando hay
texto muy grande de privacidad y al final estás de acuerdo o no estás de acuerdo, la mayoría de la gente no lo leen porque está muy largo, ¿no? Y ya queremos llegar a donde estamos yendo. Y yo digo que esto se hace con intención, que sea muy largo para que la gente no lo lee, o sea, porque tiene cosas peligrosas, ¿eh? Y también la UX y la UI. No sé si conocéis a User Experience y User Interface. Esas dos cosas se refieren a la experiencia del usuario con la plataforma, o sea, cómo está el diseño, cómo está, qué features tiene, qué puedo hacer en esta plataforma. Si estáis pensando en Facebook, es muy diferente que el Twitter o que el X, es muy diferente que el TikTok. Cada uno de ellos tiene un UX y UI muy diferente, ¿vale? El diseño, la experiencia del usuario. Y también la otra parte es el comportamiento humano. Tenemos humanos que están más consumidores, consumen mucha información cada día, y usuarios que están más creadores, y claro, usuarios que creen y también consumen contenido todo el tiempo. Esto nos invita a hablar sobre la era de la guerra de la guerra de la información. ¿Por qué ahora es diferente? Si la desinformación existe desde siglos, desde muchos años, ¿qué son los factores, las características que se hace diferente? Claro, la guerra de la información se refiere al uso extensivo de la tecnología digital y Internet para manipular, difundir y militarizar la información, porque normalmente este se hace por influencia política, social o económica. Hay una difusión muy rápida del contenido, hay una anonimidad, como ha dicho Patricia, no sabemos quién está detrás, no sabemos nada, o sea, todo está muy disfrazado, ¿no? Hay una amplificación o, como se dice, viralidad del contenido, o sea, en unos momentos ya lo han visto millones de la gente del mundo, ¿no? Y también hay uso de tecnología avanzada para engañar y formar la percepción pública. Las plataformas de los medios sociales o las redes sociales tienen un papel fundamental en esto. Bueno, ¿qué más hace diferente a esta época? ¿O qué más hay de características del entorno mediático actual? Hay una transformación digital, como hemos dicho, la amplificación y viralidad. Hemos movido de un oligopolio a innumerables fuentes de la información. O sea, antes fue solo muy pocas fuentes de información, ahora mucho más fuentes de la información. Hay un anonimato y camuflaje. Hay muchas identidades falsas, bots y trolls para difundir desinformación. También hay inteligencia artificial y aplicaciones diferentes de doble filo. Bueno, hay moderación automatizada de contenidos. Y la moderación que falta al contenido humano es muy peligroso porque tiene muchos sesgos basados en el conjunto de datos sobre el que se ha entrenado la máquina, la inteligencia artificial, y también esto resuelve en censura o marginación de grupos específicos. Hay manipulación selectiva, o sea, las tácticas de guerra de información pueden ser muy selectivas, como ha pasado con el ejemplo de las elecciones de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, adaptan los mensajes a grupos demográficos o a individuos específicos. Y también hay menos confianza en los periodismos y en el periodismo profesional, y esto da oportunidad para más manipulación de opinión, más manipulación de decisiones públicas. Y también hay la importancia geopolítica de la información, o sea, cómo se utiliza la información como herramienta de Estado, ¿no? El uso de la desinformación como medio para alcanzar a objetivos geopolíticos. Y si estáis al día sobre lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y también en Palestina, vais a ver esto muy relevante, ¿vale? Llegamos a la segunda pregunta. ¿De qué se compone su burbuja? ¿Cuáles son los riesgos y los riesgos? Voy a explicar esto a través de unos ejemplos recientes para tener en cuenta, ¿vale?
Un estudio que ha hecho Mozilla en 2021 dice que YouTube recomienda contenidos que violan su propia política. Desinformación, contenido violento, incitación al discurso de odio, spam y prácticas engañosas, entre otros. Y esto pasa a través del algoritmo de recomendación. También los estudios dicen que hay una amplificación de contenidos extremos en YouTube. El 70% de los contenidos que se ven en YouTube se basan en recomendaciones y no en búsquedas de los usuarios. O sea, puede ser que hay algo que yo no he buscado, pero el algoritmo sí que me recomienda esta cosa. Entonces, los estudios encontraron que los usuarios de YouTube corren el riesgo de quedar atrapadas en una burbuja ideológica una vez que están en la plataforma para un tiempo largo. También hay bueno, este es en inglés, perdona, ¿eh? Hay esta investigación que ha hecho el Guardian recientemente en 2023 y que han descubierto una red de desinformación basado en Israel que manipula las opiniones y han intervenido en muchas elecciones presidenciales en 33 países en el mundo. Entonces, tenían un rol a través de un muy gran número de bots. ¿Sabéis cuáles son los bots? Que son cuentas automatizadas, no son humanos, pero parecen como humanos y puedes hablar con ellos, hay contenido sobre ellos, un nombre, una fecha de nacimiento, un email y todo eso, pero en realidad están cuentas automatizadas para utilizar para un intento específico, ¿vale? Entonces, el The Guardian, que es me escapa la palabra, ¿cómo se dice? The newspaper, Una revista, un periódico. Mira, el periódico británico ha hecho esta investigación y han descubierto esto. Os invito a mirarlo porque está muy interesante, ¿eh? Y bueno, también según el EU Desinfolab, dicen que si el algoritmo, ¿qué pasó? ¿Qué está escribiendo? Dicen que si el algoritmo no está diseñado para tener una información de calidad como un objetivo, normalmente van a favorecer la desinformación. Porque claro, el algoritmo está programado para mantener la atención de la gente. Y si hay desinformación, siempre o suele tener un tipo de sensationalism, ¿cómo se dice? ¿Sabes? Sensacionalismo. O sea, muy, muy sensacional, ¿sabes? O sea, que habla con tu emoción más que con tu lógico, ¿sabes? Entonces, si el algoritmo no tiene en su programación tener información de calidad, normalmente favorece la desinformación. Entonces, esto es catastrófico, ¿vale? Y estos también unos findings que dicen que que la inteligencia artificial en YouTube, el algoritmo de recomendación, normalmente favorece el contenido que favorece la teoría de conspiracy theories, como por ejemplo aquí, ¿sabéis las terraplanistas, ¿no? Que dicen que la Tierra es plena? Entonces, 90% del YouTube recommendation está en favor a esta teoría. También lo mismo en el global warming, porque hay gente que dice que el cambio climático no es correcto, es falso. Entonces, la recomendación del YouTube con 70% dice que sí. Bueno, también hay los peligrosos retos de TikTok para mantener la atención de la gente, ¿no? Hay todos tipos de sitios de desinformación para empujar una opinión específica. Hay la desinformación
Bueno, han encontrado también un estudio hecho por la Guardian, ha encontrado que después de 40 minutos en TikTok, la gente está expuesta a desinformación y información cierta en mezcla. O sea, si pasas 40 minutos en TikTok y estás viendo cosas sobre la guerra Rusia-Ucrania, normalmente después de 40 minutos está a riesgo de tener desinformación en tu burbuja. Esto nos invita a mirar la tercera pregunta. ¿Cómo se procesan estos contenidos? ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso? Bueno, hay dos tipos de consecuencias, ¿no? Como hemos dicho, hay confirmación de realidades diferentes. Cada uno tiene su realidad, su mundo. Y si no estamos conscientes que esto pasa, vamos a pensar todo el tiempo que nuestra realidad es la realidad de todo el mundo, ¿no? Hay polarización, todo el mundo, mediante el refuerzo de los sesgos cognitivos, ¿no? Porque todos tenemos sesgos cognitivos. O sea, yo soy me siento más tranquila si escucho cosas que van con mi opinión, con mi actitud. Entonces, esto resuelta en polarización también. Resuelta en caos de información, donde hechos verdades tienen definiciones diferentes. Cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su hecho. Y también weaponizing information a través de la guerra de la información y a través de marcos engañosos al servicio de intereses, ¿vale? ¿Y cómo se afecta esto otra vez? Aumenta los sesgos cognitivos, impide al pensamiento crítico, que si estoy todo el mundo recibiendo confirmación, no voy a pensar críticamente, cree más intolerancia hacia puntos de vista diferentes. Si escucho a alguien que tiene un punto de vista diferente, me siento así, que como es un alien de otro mundo, ¿no? Engaña y orienta mal en el proceso de toma de decisiones, esto es claro, ¿vale? Y bueno, si estamos hablando de consecuencias, es muy importante mencionar la brecha de participación que existe porque no todo el mundo tiene acceso a los mismos medios, el problema de transferencia y el reto de la ética. ¿Cómo podemos afrontar a estos retos? Claro, impulso a alfabetización mediática y alfabetización de inteligencia artificial. Yo no voy a hablar sobre la alfabetización mediática, quiero escucharos porque yo sé que en este tramo ya estáis leyendo muchos artículos sobre eso. ¿Cuál es la alfabetización mediática informacional? ¿Qué es? Vosotros, ¿me podéis decir? Bueno, tiene que ver no solo con el uso de la tecnología, sino, o sea, con la tecnología en sí, sino con la decodificación crítica de aquello que es transmitido a través de la tecnología, en este caso, bueno, la información, y tiene mucho que ver también con el campo del periodismo, ¿no? De manera que es la industria que produce la mayor cantidad de contenido para los medios informativos, ¿no? Vale, muy bien. ¿Y el resto? ¿Cuál es la AMI para vosotros? ¿Cuál es la alfabetización mediática informacional? ¿Cómo lo entendéis? ¿Noemi? Creo Perdona, que, perdón, Patricia, creo que lo que a mí sí que como que me abrió bastante los ojos, fue el artículo, creo que era de Santiago, si no me equivoco, que es lo que decía básicamente que nos hemos acostumbrado a ser tan vagos a la hora de recibir información que ni cuestionamos, recibimos una información, la asimilamos y ya está. Y Ujú, ni cuestionamos de dónde viene, ni eh, si a lo mejor se adaptan y buscamos a lo mejor más información que pueda ayudarnos a encontrar argumentos que respalden lo que acabamos de leer, sino que directamente cogemos esa idea y yo lo veo mucho en alumnos que a lo mejor o sea, la,
lo que yo veo ahora mismo mucho es que la mayor parte de la gente está educada o se informa a través de noticias fáciles. O sea, súper en titulares súper simplificados donde te dan una opinión directamente en el titular y dices, ah, pues es esto y ya está. Y Ujú. nos hemos vuelto bastante vagos a la hora de formar nuestras propias opiniones, sino que directamente recogemos la opinión que ha escrito alguien que a lo mejor pensábamos, ah, pues será esta la correcta. Y es como la gente que dice, pues yo voto a este partido político, pues porque mi familia siempre se ha votado a ese partido político y no me he leído ni los objetivos ni nada. Creo que eso es bastante lo que pasa ahora. Y con los algoritmos es lo mismo. Cuando si tú le das a leer a una noticia que te ha salido, a partir de ese momento te van a salir más noticias que estén escritas igual o que sean igual de sensacionalistas y Ujú. que te den esa información rápida, directamente con opinión, para que tú asumas esa opinión como la tuya propia y ni siquiera te esfuerces en darle la vuelta, en pensar por ti mismo, en cuestionarla, en hacerte preguntas y nada. Creo que es eso básicamente. Lo que se intenta con la alfabetización mediática es no solamente el coger la información, sino coger la información, desgranarla Ujú. y buscar más para no solamente tener pues en esta opinión, sino encontrar cómo pues o fortalecerla o desbancarla. Sí, muy bien, muchas gracias, Noemi. Patricia. Como ya dijo Joel y como dijo Noemí, es todo eso, no constatar. Y también lo que creo es saber a qué medio le voy a creer. Obviamente yo no sé si es que le crea a un, no sé, a un Instagram, yo no uso TikTok no lo he visto nunca ni siquiera. Soy más usuaria de Instagram y de Twitter, pero efectivamente ver de dónde me viene la información. Si necesito, por ejemplo, saber lo que está pasando en la guerra de Palestina con Israel o de Ucrania con Rusia, quizás encontrar los medios apropiados, que finalmente no sabemos pues cuáles son los medios apropiados, o sea, no sabemos qué va atrás, pero bueno, quizás tal vez CNN, BBC y cosas así. Entonces quizás tener una perspectiva mental de qué es el medio que me va a decir quizás una realidad y no está tan polarizado. Ujú. Y también escoger el medio de donde me viene la información y como decía también Noemí, no solamente quedarme con esta información, sino quizás contrastarla con otra. Ujú. Eh, no solamente quedarme con BBC, quizás ver CNN, ver otros puntos de vista, quizás yo mismo criticar, como Ujú. dice también Joel y como dice Noemí, mejor dicho, Noemí lo dijo un poco más, estamos acostumbrados ahorita, o quizás nuestras generaciones de abajo, que la información tiene que ser muy rápida, tiene que llamarnos muchísimo la atención porque ya nuestro nivel de atención se ha reducido. Entonces, si es que no nos dan la información en 45 segundos, o como usted mismo decía, Sally, si es que es muy largo, ¿para qué lo voy a leer? Si no está Sí. reducido en 2 párrafos, no me interesa. Y si es que me Ujú. quedo así que no sé, entonces, bueno, pues no sabré. Pero Ujú. quizás también no solamente ver que sea de colores, que sea así, sino tratar quizás de tomarnos un momento y leer. Recuerdo a mi papá sentado leyendo el periódico. En el periódico no había colores cuando yo me acuerdo que leía, y sin embargo lo leía, y leía todo absolutamente una letrita así, sí, con lentes, pero lo leía. Mm. Para este problema, lo que estás hablando, Patricia, ahora están utilizando la inteligencia artificial para una cosa muy buena, ¿eh? Para hacer que más gente lee, o sea, lea artículo. Estaban experimentando desde hace, no sé, 4 o 5 años con una cosa que se llama modular journalism, o no sé cómo se llama en español, en castellano, en español, pero bueno, es modular journalism. Se refiere a un tipo de periodismo que trae a la
artículo como unas piezas y según quién está leyendo, estas piezas cambian, se hacen más cortas, se hacen más largas, se fijan más en hechos, no, si un usuario le interesa la información de contexto, le dan esto. Fíjate, entonces, ahora la personalización no solo es que me llega y que no me llega, pero también que hay, por ejemplo, 5 versiones diferentes del mismo artículo para en inglés también se llama user persona, que es un concepto que se utiliza más en el marketing, pero también se está utilizando en el periodismo, o sea, creando perfiles diferentes de usuarios y también versiones diferentes de artículos. Entonces, para personalizar la experiencia y para intentar grabar la atención de más gente al periodismo real, al periodismo de calidad. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, es muy buen uso de la inteligencia artificial en este contexto. Muy bien. Y Crisia, ¿qué piensas? Hola. Bueno, Hola. yo lo veo después de las lecturas, ¿verdad? Que es como un deber ser, una expectativa, ¿verdad? Esto de la alfabetización mediática es lo que se espera de desarrollar como un proceso de concientización, no solo trasladar conocimiento o desarrollar o informar, sino que ir más allá, ¿no? Es como enseñar para poder procesar, analizar la información que nos está llegando por las diferentes vías, ¿verdad? Poder cuestionarla, poder hacer como esos análisis de saber si son aplicables o no al contexto, si son reales, si son actuales también, porque una información puede ser verdadera, pero puede ser que ya no tenga vigencia, ¿verdad? Hace poco un compañero me decía, mire, han compartido esta información acerca de un cambio jurisprudencial, ¿verdad? Y que la sala ya ahora ha establecido tal situación respecto del rol docente. Entonces yo le digo, sí, eso es correcto, pero eso pasó hace más de 5 años, ¿verdad? Entonces, el ponerlo en juego actualmente, ¿qué intención tiene? ¿Verdad? ¿Qué intención tiene? Y además, puede sorprender a personas que desconozcan que es algo que ya hace 5 años ha sido abordado, que era un tema sobre una inconstitucionalidad de una falta, ¿no? Por el tema de la reincidencia. Entonces yo decía, no es cierta, esa información no es cierta. Entonces, yo como consumidor de la información no debo quedarme hasta ahí, sino que trascender, cuestionar, tener esa capacidad de confrontar y hasta cierto punto un análisis de veracidad de la información, ¿no? Entonces, claro que no podemos contrastar si toda la información es cierta o no, pero por lo menos tener los elementos para cuestionarnos y partir también de cierta credibilidad que tengan algunos informantes, de si son aplicables o no al contexto, de en qué momento se dicen, porque a veces, por lo menos en El Salvador, se habla mucho de cortinas de humo, ¿verdad? Y de mediatización de información según convenga a los intereses, ¿no? Hay veces están pasando cosas súper importantes a las que no les prestamos atención, pero de alguna manera lo que está más popular o en lo que tenemos más interés es en algo muy trivial, que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que la alfabetización mediática es como una expectativa, algo, una habilidad que quizás sí debemos desarrollar, sobre todo en esto que estamos ya en medio de la IA y de todas las tecnologías, ¿no? Sí, muy bien. Lo que estás diciendo, Crisia, también es la diferencia entre información que queremos y información que necesitamos, ¿sabes? Porque normalmente nosotros queremos información así light, cosas que no son muy tristes, cosas que no son muy intenso, ¿no? Lo que queremos ver y lo que necesitamos saber de verdad. Y eso es importante, muy importante, ¿eh? Bueno, todo lo que habéis dicho es muy correcto, ¿eh? Pero vamos a intentar organizarlo un poco a través de esto. Bueno, ¿qué es la alfabetización? Para empezar, alfabetización como una palabra es saber leer y escribir, ¿no? Entonces, cuando decimos alfabetización mediática e informacional, decimos que aquí el término de alfabetización se utiliza con la inferencia de
de que los contenidos de los medios, la información y las noticias nunca son totalmente obvios. Así que siempre requieren conocimientos y habilidades específicos para poder leerlos, ¿no? Y crear o escribir contenidos propios. Es importante reflejar sobre alfabetización mediática informacional en esta manera. Bueno, según Potter, bueno, decimos fathers and mothers of media literacy, o la gente que han hecho estudios muy importantes. Potter ha dicho que la inteligencia artificial se puede entender, es un concepto multidimensional, se puede entender a través de competencias específicas y también áreas de conocimiento. ¿Cuáles son las competencias y cuáles son las áreas de conocimiento? Si estamos hablando de competencias, estamos hablando de la habilidad de acceder, y aquí acceder no solo refiere a tener un móvil, una conexión de internet y poder acceder a la información, pero también al acceso aquí, al acceso, o sea, la conciencia que tenemos mientras estamos utilizando los medios. Si estamos en un... lo estamos haciendo de una manera muy automática, como el autopilot, o lo estamos haciendo muy conscientes, ¿no? Y es poder acceder a este tipo de pensamiento crítico mientras estamos utilizando los medios. También la habilidad de analizar, ¿no? Como ha dicho Noemi, de como break down, ¿no? Deconstruct el contenido mediático para poder entender lo que está detrás, lo que no está obvio, ¿no? Y también evaluar, llegar a una evaluación adecuada según nuestro análisis, si esta información es verdadera, si esta información es incompleta, si esta información tiene una agenda política, tiene una agenda económica y todo eso. Y finalmente poder comunicar y actuar según la información que tenemos. Las áreas de conocimiento, según Potter, son 5 áreas de conocimiento, 5 cosas que tenemos que conocer mientras estamos utilizando los medios de comunicación. El conocimiento del contenido de los medios de comunicación, o sea, qué tipos de diferentes contenidos hay en los medios de comunicación. Hay noticias, hay opiniones y hay una diferencia muy grande entre los dos. Si este artículo es un artículo de opinión, o es un artículo dándonos noticias, ¿no? Y otros tipos de contenido. Es muy importante saber los tipos de contenidos diferentes de los medios de comunicación. También el conocimiento de la industria de los medios de comunicación. Este se refiere a la business model, de dónde viene el dinero para esta plataforma. Claro, hay un code que dice, si algo es que si no tienes que pagar para algo, es que porque estás pagando con tus datos, ¿no? En inglés es, if you're not paying, you are, or your data is the price. Entonces, es muy importante tener este presente, cómo están haciendo dinero. Y también, ¿quién está detrás? The ownership, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de esta plataforma? ¿Qué agenda tienen? Eso es el conocimiento de la industria de los medios de comunicación. También el conocimiento de los efectos de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los efectos? Un efecto, por ejemplo, como la cultivación. ¿Habéis escuchado sobre la cultivación? Es una teoría que dice que si una idea está repetida muchas veces, se está cultivando en tu mente. O sea, sin estar consciente que eso está pasando. Por ejemplo, esto es un efecto. Hay otro efecto que se llama the copycat effect, o el efecto que dice que nosotros hacemos lo mismo o actuamos en la misma manera como lo que estamos viendo en los medios. Este efecto se puede ver muy fácilmente en los jóvenes y los influencers, por ejemplo, ¿no?
Entonces, los influencers están haciendo este tipo de comportamiento específico, tomando fotos en unos lugares y también los jóvenes hacen esto. Entonces, eso es the copycat effect, un tipo de efecto de los medios de comunicación. Hay que estar consciente de esto. ¿Qué son los efectos de los medios de comunicación? También conocimiento del mundo real y conocimiento de uno mismo. O sea, es muy importante estar consciente que los medios de comunicación no están transfiriendo la imagen exactamente como es en la realidad. Hay un tipo de construcción de esta imagen, ¿no? Por ejemplo, si estáis viendo una noticia en 3 canales diferentes, podéis ver la diferencia, ¿no? Un foto, un vídeo, una manera de escribir. Siempre hay diferentes versiones para la misma cosa. Entonces es muy importante entender que los medios siempre están construyendo la realidad de una manera u otra. Conocimiento de uno mismo refiere a estar consciente de quién está en control de esta experiencia. ¿Soy yo en control? ¿Estoy consciente de lo que estoy utilizando? O, por ejemplo, son los algoritmos, ¿no? Que están decidiendo para mí qué tipo de contenido puedo ver y qué no. Entonces es muy importante tener esta idea de control presente. A ver. Vale, ok. Entonces, también si estamos hablando de la alfabetización mediática, hay una pregunta que dice, ¿la alfabetización mediática protege o capacita o ambas cosas? ¿Qué pensáis? Si la alfabetización mediática informacional, según lo que estamos entendiendo ahora, protege o capacita. O sea, tiene el rol de proteger a la gente o empoderarlos y capacitarlos. ¿Qué pensáis? Yo Patricia. creo yo creo que debería ser ambas cosas. Si es que Ujú, uno se alfabetiza mediáticamente, uno mismo se protege sabiendo críticamente qué contenidos estoy consumiendo. Soy yo el que los consume, como lo acaba usted de decir, Sally. Y ujú, además me capacita para saber qué tipo de información o qué necesito consumir para tal vez mejorar. Yo creo que son los dos. ujú. Muy bien. ¿Noemí? Sí. Yo también creo que deberían ser los dos, primero porque te capacita a saber pensar por ti mismo y también a saber qué es lo que está pasando sin que tengas que enterarte después de lo que ha pasado, sino qué está pasando con tu información y protegerte también gracias a esa capacidad de entender lo que estás viendo, lo que estás consumiendo, si estás consumiendo tú o si o estás siendo tú el objeto de consumo, básicamente. O sea, que creo Ujú. que las dos tendrían que ser. Ok, muy bien, Noemí. Joel. Sí, yo creo que capacita y capacitando a las personas tienen una buena manera de protegerse ellos mismos, ¿no? Coincido con lo que decía Noemí, es una manera de estar consciente de de los potenciales engaños, de los potenciales eh, agujeros informacionales que hay afuera, Ujú, en un mundo donde hay una sobreexposición a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, etcétera. Y mirar eso con ojo crítico te hace luego, pues, bueno, tomar decisiones informadas, mejor, mucho mejor informadas en el ujú, terreno político. Es decir, esto se traduce no solo en una capacidad crítica que, digamos, uno puede desplegar en su hogar, con su familia, hablando con amigos, sino también en un terreno de política nacional, comunitaria, regional, etcétera. ujú. Muy bien. Cris. Sí, yo creo que ambas cosas. No busca, digamos que lo primordial quizás es empoderar, que eso va más allá de solo recibir la información, sino que
tener una capacidad de responder, de filtrar, de descartar, de saber qué es lo que es útil y qué no, ¿verdad? Entonces, yo creo que va más o menos por esa vía. Ujú. Muy bien. Entonces, para responder a esta pregunta, tenemos que pensar en dos cosas. El factor de edad, ¿no? O sea, a lo mejor si estamos hablando sobre los niños, entonces alfabetización mediática informacional para niños es básicamente para proteger, ¿no? O sea, para que saben lo que están utilizando, qué mensajes llevan estas cosas y todo eso, para protegerlos de las consecuencias negativas del consumo de los medios de comunicación. Si estamos hablando para gente más mayor que tiene la independencia de tomar decisiones y todo eso, estamos hablando de protección y de empoderamiento también, de capacitación. Y también tenemos que pensar en la brecha digital entre clases sociales, ¿no? ¿Cuál es el nivel de acceso a los medios de comunicación? ¿Cuál es el nivel de educación que tiene la gente? Y en esta manera tenemos que entender que son ambas cosas, pero una cosa más que otra según la situación en lo que estamos hablando. Entonces, la alfabetización mediática protege a través de poner el mayor énfasis en proteger a las audiencias contra los posibles efectos nocivos de los mensajes de los medios de comunicación. Por ejemplo, como hemos dicho, con niños y audiencias más jóvenes. Y capacita, porque aquí la capacidad de los ciudadanos de ser críticos con las estructuras de poder, por ejemplo, y en consecuencia el poder que se les atribuye en ese sentido para tener un impacto evidente en la política, la sociedad y las instituciones. Ay, perdóname, porque estaba yo en el Cairo por mucho tiempo y aquí no hay mucha gente que habla en español. Y también incluir a los componentes de análisis, valoración y evaluación de los mensajes de los medios de comunicación como pilares fundamentales. Entonces, en esta manera sí que puede capacitar la alfabetización mediática informacional. Bueno, eso es un ecology de la alfabetización mediática informacional para decir que el concepto de alfabetización mediática informacional puede tener varios tipos de alfabetización bajo este gran paraguas, como por ejemplo la alfabetización de los anuncios, la alfabetización del periodismo, la alfabetización de los juegos, los videojuegos y todas esas cosas son bajo la paraguas grande de la alfabetización mediática e informacional. Y esto nos lleva a la alfabetización en inteligencia artificial o la alfabetización algorítmica, que la alfabetización en inteligencia artificial está considerada un concepto bajo la alfabetización digital, que es bajo la paraguas de la alfabetización mediática y informacional. Entonces, ¿a qué se refiere la alfabetización en la inteligencia artificial? Se refiere a la capacidad de una persona para comprender e interactuar con confianza con los sistemas basados en inteligencia artificial. Y si nosotros lo sabemos o no, todos los días estamos todos utilizando sistemas diferentes basados en inteligencia artificial, empezando por las redes sociales, ¿no? Y entonces es muy importante dar impulso a la alfabetización mediática informacional y también alfabetización en inteligencia artificial, en primer plazo para tomar el control de la propia experiencia mediática diaria, para ser más consciente, ¿no? Y enfocar en preguntas como qué medios utilizo cada día, en qué plataformas paso más tiempo, qué alimento a mi cerebro con los contenidos a los que me expongo. Esas son preguntas muy importantes para poder tomar el control de la propia experiencia mediática diaria, ¿no? También para hacer sensibilización sobre la caja negra. ¿Qué es la caja negra? O sea, lo que está detrás de las plataformas, lo que está detrás del obvio, ¿no? Hay que preguntar qué es un algoritmo, cómo funciona, cómo está programado, para qué objetivo, ¿no? Cómo se moderan los contenidos a las distintas plataformas,
cómo se diseña la plataforma y con qué fin, cómo gana el dinero la plataforma, quién ha diseñado los algoritmos utilizados y qué sesgos se demuestran o pueden demostrarse. Todas estas son preguntas básicas, preguntas muy importantes para hacer un tipo de sensibilización sobre lo que está detrás de las plataformas que estamos utilizando cada día. También es muy importante equiparse con competencias. Hay que preguntar cómo se puede engañar al algoritmo, por ejemplo. ¿Cómo se puede? Yo estoy preguntando ahora, ¿cómo se puede engañar al algoritmo? ¿Qué pensáis? Podemos hacerlo. O sea, el algoritmo está programado para darnos el contenido que nos gusta, que puede mantener nuestra atención para un largo tiempo. ¿Cómo podemos engañar al algoritmo para que cambiamos un poco nuestra burbuja de filtro? ¿Qué pensáis? Accediendo a plataformas distintas a las que habitualmente accedemos, supongo. Pero bueno, eso también implica una fuerza de voluntad considerable porque, como bien dices, los sesgos cognitivos que cada uno tiene influyen en Ujú. esa decisión, ¿no? Sí, Alicia. Se me ocurre A también, mí se me... Perdón. Ay, perdón. Patricia o Crisia. ¿Qué? Ok, Crisia. Allá. Bueno, a mí se me ocurren algunas ideas que he escuchado en la voz popular, ¿no? Primero, como tener una cuenta alterna, luego viajar como con o entrar con modo de incógnito, o también Sí. diversificar las búsquedas, porque decimos algunas cosas como, ay, me escuchó San Google, o que se está escuchando todas las conversaciones, ¿no? Entonces, a veces como buscar cosas inusitadas, porque si estamos hablando mucho de determinado autor, de determinada necesidad, entonces ya automáticamente Facebook, Instagram, TikTok nos manda como de esa información, ¿no? Entonces hay que, como para tratar de engañarlo o despistarlo, hacer como algunas búsquedas sobre temas que no solemos, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, Patricia. justamente decía lo de que decía Crisa, o sea, si ya nos llega una información, tratar de contrastarla con otra, o si es que estamos utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, y si me da una información, preguntar qué, qué autores van en contra de esto y esto y esto, o por favor, dame la opinión contraria, entonces se me ocurre. Ujú, muy bien. Noemí, ¿qué piensas? Em, a ver, por experiencia sé que no sé cómo es en general, pero sé que en muchas aplicaciones puedes liberar, como cuando haces en tu buscador puedes liberar el historial y el caché, pues también lo puedes hacer al parecer en tu buscador, tus búsquedas en YouTube o en tus búsquedas en Instagram y tal, lo puedes eliminar desde la misma aplicación. Y es Ujú, algo que nosotros recomendamos muchas veces a los alumnos, básicamente para que no estén atados a la misma información, los mismos gustos que tenían pues el mes pasado, hace 2 meses o yo qué sé, cuando sea. O sea, desde las mismas aplicaciones sí que es verdad, no sé qué bien funciona, pero sí que es verdad que tienes la opción de borrar tu historial de búsquedas. sí. Bueno, para responder a esto, hay un concepto del digital footprint, que cada uno de nosotros tiene como un footprint. ¿Cómo se dice en castellano footprint? Ay, me olvidé. Una Footprint, o sea, huella. una huella, muchas gracias. Sí, exacto. Entonces, cada uno de nosotros tiene una huella digital que es persistente, o sea, no se puede borrar totalmente, se queda ahí en algún lugar, ¿no? Pero para responder a esto, hay un influencer, voy a buscar el vídeo y os lo mando a través de Albert, por ejemplo, luego, que había un influencer que ha hecho esta experiencia de tener dos cuentas de redes sociales con dos personalidades muy distintos.
O sea, uno que es el mismo y uno que es el contrario, para hacer como una contrastar lo que está aquí en esta burbuja y lo que está ahí en la otra. Eso es una experiencia que yo me gustaría probar algún día, ¿no? Porque yo estoy segura que resuelta en cosas maravillosas, ¿no? O sea, vais a poder ver cómo funciona el algoritmo de verdad. Y también hay la experiencia para hacer reflexionar sobre vuestros uso de los medios. No sé si lo vais a hacer en este tramo, de desconectar de los medios para 24 horas. Es otra experiencia. Y esto os invita a pensar vuestro diario uso de los medios de comunicación y cómo os afecta. Entonces, estas cosas hacen como un tipo de sensibilización, de awareness sobre nuestra experiencia mediática, ¿no? Entonces, hay que tomar el control, ¿no? Hay que tener la concienciación, el acceso cognitivo, o sea, no estar en modo automático mientras estamos utilizando los medios de comunicación, el pensamiento crítico, la experiencia responsable con los medios de comunicación. Estos son unos ejemplos muy pocos de buenas prácticas, hay mucho más. Hay una iniciativa que se llama The Algorithm and Data Literacy Project, ¿no? Es un sitio web que está dirigido a los niños para educarlos un poco cuáles son los algoritmos, cómo funcionan, cuáles son los datos, cómo se colectan, qué hace con ellos y todo eso. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy bueno. También hay una iniciativa que se llama Algo Transparency, pero esto es dirigida al público para sensibilizar y concienciar al público sobre los algoritmos también, y está intentando explicar a la gente cómo funcionan los algoritmos diferentes de diferentes plataformas. La persona, Chaslot, estaba trabajando en YouTube y cuando ha visto cómo funcionan los algoritmos, ha pensado en esta iniciativa para sensibilizar el público. Entonces, para hacer un tipo de acción para dar impulso a la alfabetización mediática e informacional o la alfabetización en inteligencia artificial, hay que involucrar a las distintas partes interesadas. Entonces, hay un tipo de acción en 4 niveles diferentes, refiriendo a las distintas partes interesadas. Primero, a la industria o las plataformas tienen que tener un tipo de revisión humana y poner límites a la moderación automatizada de los contenidos. O sea, estamos hablando de la gestión mediática y todo eso, pero es muy importante involucrar a la otra parte, a la industria, ¿no? Hay que alinear los intereses con los de los usuarios y, por tanto, con los de la sociedad en aras del bien público. Hay que fomentar la transferencia algorítmica, y esto lo estaba diciendo el mundo desde hace 2010, que hay que estar más transparentes sobre cómo funciona el algoritmo y todo eso. Hay que promover el diseño humano en lugar del diseño adictivo de las plataformas, porque la mayoría de los features en las plataformas son muy adictivos. Te hace sentir que quieres visitarlo cada momento, ¿no? Y entonces hay que promover un diseño que sea más humano, que ayuda a la gente a desconectar un poco. Y claro, esto va en contrario a los intereses de la industria, pero bueno, hay que tener un balance, ¿no? Hay que reconsiderar los modelos de negocio. Y el segundo nivel, y la sociedad civil y los ciudadanos. Hay que fomentar la atención mediática, la atención en la inteligencia artificial y sensibilizar sobre el coste de los servicios gratuitos, ¿no? Hay que también involucrar la academia y los gobiernos. La academia, que yo creo que todos nosotros aquí podemos hacer este rol muy importante, ¿no? Ampliar la investigación para llegar a una conceptualización concreta de la acción mediática, la acción en la inteligencia artificial. Hay que entender que la acción mediática informacional no es algo fijo,
es algo que cambia con los avances tecnológicos que se introducen cada día en los medios. Entonces hay que seguir trabajando en siempre llegar a una conceptualización, a este concepto que está adecuado con los avances tecnológicos de la actualidad. También hay que mapear y evaluar las buenas prácticas, colaborar con la industria y otras partes interesadas en la investigación aplicada. El cuarto nivel finalmente son los gobiernos, responsables políticos y responsables de la toma de decisión. Hay que elaborar más leyes para regular la moderación automática de contenidos y aumentar la transparencia. Y eso se estaba hablando desde hace muchos años en países diferentes. También hay que financiar buenas prácticas y las iniciativas para el bien del público. Bueno, yo he hablado mucho, ahora quiero escucharos diciéndome cada uno, a ver, qué más habéis gustado, qué más os llamaba la atención y qué os gustaría hacer para dar impulso a la alfabetización mediática en vuestros países. Bueno, ¿quién quiere empezar? Patricia. Este tema para mí es bien interesante, la alfabetización mediática. Como dije antes, tengo 2 hijas. Yo, es decir, tengo la edad suficiente como para haber crecido sin acceso a Internet y luego con acceso a Internet. Y yo recuerdo cómo era mi vida sin Internet. Digo, no estoy en desacuerdo con la red global, nos ha globalizado un montón, sabemos las cosas que funcionan y todo, pero esa práctica, esa experiencia, perdón, que nos dijiste hace poco, de desconectarnos 24 horas, para mí sería fabuloso que una vez por semana nos desconectemos un día entero. Pero vas a poder hacerlo, Patricia. Mira, ya lo he hecho y me encanta estar sin redes sociales porque de verdad que al día siguiente descanso, o sea, la mente no está así dando vueltas con tantos problemas, tantas cosas, tanta información que viene y tanta polarización. Entonces siento que uno cuando descansa, perdón, cuando no accede 24 horas, un ejemplo específico, y aunque no tenga que ver, pero voy. Cuando crecían mis hijas y digo, se portaban mal, digo entre comillas, porque los niños que se portan mal, sino que son traviesos, etcétera, pero de no poder castigarlos de ninguna manera, decía, te voy a quitar el teléfono. El primer día, sin teléfono, me odiaban, decían que eso era la peor mamá del mundo, que cómo van a estar con sus amigos. Al segundo día, mala cara. Desde el tercer día, podíamos tener conversaciones distintas, podíamos ver las cosas de otra manera. Yo sé que esa no es la solución porque estamos ya en una sociedad hiperconectada en todos los lugares. El otro día Joel me hizo ver que efectivamente hay en ciertos países que no hay conectividad por regímenes totalitarios. Pero bueno, creo que es muy importante lo que estamos haciendo, estas discusiones que estamos teniendo, que estamos concientizándonos y cada uno de nosotros puede llegar a muchos más y así podemos hacer como una onda expansiva de ser un poco más responsables. Pero sobre todo, con todo lo que he escuchado ahora, de que nos has dicho, Sally, y que los compañeros también el feedback de los compañeros me hacen ver, definitivamente agradezco a la UNESCO que tenga o a otras personas, que tengan estas pequeñas luces que ayuden desde temprano a los niños a tener conciencia de que, como dijo Noemí, que ojalá, que gracias a Dios queda grabado esto, porque dijiste una frase, Noemí, que no estamos consumiendo productos, sino que nosotros mismos nos hemos vuelto producto, me explotó la cabeza porque es la pura realidad. Y quisiera a través de esto poder concientizar y yo también tal vez de algún modo
ayudar a la infancia a que tengan ese pensamiento crítico de decir, a ver, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Quién está atrás? Como dice Joel, ¿cuál es el movimiento? Como dice también mi otra compañera, ¿qué es lo que están buscando de nosotros? Entonces, me parece que estas conversaciones nos llevan a cosas buenas y eso es lo que espero. Y gracias. Y doy el paso a otra compañera, por favor. Muchas Cristian. gracias, Patricia. Muchísimas gracias. ¿Y Noemi? ¿Qué piensas? Yo sí que es verdad que noto más la diferencia. O sea, sí que me doy cuenta de algunos problemas que no los tenía tan presentes porque yo sí que es verdad que crecí en la época en la que meterse a internet con el móvil era, oh Dios mío, mis padres van a tener que hipotecar la casa porque he estado 2 segundos en internet con mi Motorola súper antiguo. Y ahora hay niños de 8 años que tienen TikTok, que tienen Instagram, que tienen no sé qué. Tengo un par de amigas que donde sí que, o sea, no tanto en cuanto a cómo educar a los niños, en cuanto a protección de datos, en cuanto a alfabetización mediática, sino eh, la parte ética y la parte moral y el miedo que hay, por ejemplo, que es una discusión que tenemos mucho, a enseñar a menores a subir cosas a las redes sociales de menores. Y y yo lo que más, o sea, miedo me da es estos niños, por ejemplo, en 10 años, cuando sean mayor de edad, y no puedan borrar esa huella que tienen en Internet, que ni siquiera ellos, o sea, han dado o sea, han sido lo suficientemente adultos o han podido pensar o han podido reflexionar porque no ha sido su elección. Y es algo que si muchas veces yo les digo a los alumnos, digo, oye, antes de que subas nada, antes de que hagas cualquier cosa, nunca subas, si subes una foto o una a Instagram o lo que sea, no la subas cuando estés con una ubicación, no la subas cuando estés en el sitio, eh, pero esto es más el miedo de calle y luego está el miedo que yo tengo de la cantidad de niños que han sido expuestos desde súper pronto, de que tienen sus propias cuentas y los padres no se dan cuenta de la información, los problemas que vienen de eso o los problemas que les pueden causar mentales o emocionales en un futuro o de cuántos padres van a verse en un juicio con sus hijos y estos niños a lo mejor se presentan a un trabajo dentro de 20 años y el que les hace la entrevista dice, ah, ¿no eras tú el que salía en este vídeo con 2 años que yo qué sé, te habías vomitado encima? Y son cosas que yo digo, es que no estamos pensando qué significa cada clic que hacemos en realidad. Y eso es lo que con los textos que estamos pensando también son preguntas que salen. Hay la iniciativa muy interesante, eso, porque estás mencionando también el click que se llama MIL Clicks. No sé si lo habéis visto, es de la UNESCO también. Bueno, yo estoy segura que hay contenido en español, pero el hashtag es MIL en inglés como Media and Information Literacy, MIL Clicks. Porque el base de esto es pensar antes de compartir, o sea, haz una pausa pensando, ¿qué estoy compartiendo? ¿Por qué? Estoy seguro que quiero hacer esto. Y también si la información que estoy compartiendo es verdadera o verificada o no, ¿no? Entonces, la idea es pensar antes de hacer el clic de compartir. Y también es muy importante de la huella digital. O sea, había este experimento también que han hecho como un tent con una persona que dice que puede leer la mente y han hecho como
individual meetings cara a cara con esta persona que puede leer la mente y ha dicho cosas muy verdaderas sobre las personas. Y al final les han informado que toda esta información está en algún lugar en el nube, ¿no? O sea, está ahí. Y no estamos leyendo tu mente, pero lo sabemos porque está ahí, pero tú no sabes que está ahí. Entonces, esto es muy importante. Joel, Sí, a mí lo que estaba diciendo Noemí me parece una cosa medular. em, y yo quiero aproximarme a un elemento que es la confluencia de la privacidad y, bueno, y la no privacidad y la exposición pública constante en busca muchas veces de una gratificación inmediata, ¿no? Como, qué sé yo, 10.000 likes, 3 corazones, o comentarios alabando lo que sea el contenido que hayas creado, ¿no? Y esto específicamente en el caso de los menores de edad o en una etapa formativa como la adolescencia, puede tener dificultades puede representar dificultades grandes en el manejo de las emociones. Incluso hay, qué sé yo, hay casos muy tristes de suicidio o de autolesiones porque justamente en las edades más tempranas, en las edades formativas, uno no puede controlar sus emociones, más bien uno es un saco de emociones, ¿no? Las hormonas están haciendo ahí su trabajo, hay cambios físicos, químicos en tu cuerpo, y todo este manejo de las emociones pasado por una sobreexposición de nuestras vidas, eh, puede terminar, no solo como decía Noemí, ¿no? Y usted también apuntaba, profesora, con una huella digital a largo plazo que dificulte, digamos, una búsqueda de empleo de aquí a 20 años, digamos. Sino también deja retos inmediatos, ¿no? Como puede ser la salud mental, como puede ser la salud física y la convivencia en comunidad, en una comunidad etaria de tus pares, en una edad determinada, pero también una comunidad específica geográfica, ¿no? Entonces sí, ese es un tema que a mí, que bueno, soy padre de un niño pequeño, me toca muy de cerca y creo que, bueno, a mí y a la madre también, ¿no? Es algo que hemos incluso hablado, hemos reflexionado y creo que la media and information literacy no solamente toca a organismos supranacionales, a estados, sino también va con el sentido común de los individuos, ¿no? Los padres tenemos que saber, estamos llamados, nos corresponde y nos equivocaremos, pero nos corresponde proteger a nuestros hijos no solo de cuestiones físicas, ¿no? Una enfermedad, alguien que quiera lastimarles, sino también de ellos mismos. Sí. sí, tienes toda la razón. Y me siento mismo como madre también, ¿eh? Tengo 2 niños pequeños y siempre hablo con mi hijo que tienes que pensar, incluso con los cartoons, las películas que ve, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje te da? ¿Sabes? Incluso, claro, con las redes, los videojuegos, es muy importante. Los padres es una audiencia muy importante para educar con la radio mediática informacional, claro. Bueno, Cristian, Cristian, Bien, espero que no se me corte y se logre escuchar. Hola, ¿se escucha? sí. ¿Se escucha? Ujú. Ah, va, listo. Sí, que está fallando la red y me tuve que cambiar de equipo. Bueno, yo creo que la alfabetización como una aproximación al educarnos en lo más relevante de las tecnologías, de la IA y todo eso, porque es algo tan amplio que muy probablemente apenas conozcamos una puntita, ¿no? Como, tal y como se reseña en la imagen del iceberg. Es más lo que vamos a desconocer, pero algo debemos estudiar de esto. Entonces, yo sí creo que ya es algo como necesario, obligatorio, el alfabetizarnos sobre, bueno, ya en términos mediáticos e informacionales, planteado desde los aspectos técnicos que ustedes han venido estudiando, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso supone varios desafíos, pero para alfabetizarnos, primero deberíamos de comprender como algunos elementos fundamentales de esto. Ya a nosotras y nosotros nos queda como el gran desafío de entonces no estar como exponiendo los datos. Ya los compañeros mencionaban el tema de la privacidad, la seguridad, y es bien peligroso y incluso es preocupante que una sabe que representa un riesgo, un peligro, brindar información o que no sabe para qué va a ser utilizada, pero aún así lo hace. Lo hace porque resulta más fácil, más cómodo tener vinculadas todas las cuentas de redes sociales e inclusive resulta bien fácil y una se alegra, da felicidad del hecho de que las plataformas de alguna manera sugieran algunas cosas y faciliten la búsqueda, ¿verdad? Pero hasta qué punto esto nos automatiza y va suprimiendo la capacidad de pensar, de sentir, de probar nuevas cosas, unas cuestiones diferentes, porque si no, finalmente vamos a estar expuestos y expuestas a consumir información, contenido, productos que son los sugeridos desde las plataformas o desde las empresas que están pagando por esto, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer como una reflexión y también hay un compromiso de ver cuáles son esas buenas prácticas. Yo retomo lo que Patricia decía, y que tú sugerías, ¿verdad? Puede ser una bonita experiencia el poder sobrevivir, utilizar que positivamente todas las tecnologías, las herramientas, la IA, pero que no nos utilice, que no funcione a la inversa, ¿verdad? Sino que solo utilizar lo positivo, pero también no depender y que no podamos actuar si no es en función de un teléfono, una computadora, etcétera. Luego también tú mencionabas el tema de los contratos, de confidencialidad, los acuerdos que una toma, ¿verdad? Yo veo varias veces en muchas páginas que dice que se aceptan las cookies. Y ahí dice todas, aceptar todas, rechazarlas o solo las necesarias. Y dice que si acepto solo, si las rechazo, pues no accedo al contenido. Bueno, pues esa es una condición que pone la persona que o la empresa que ha producido es hacerlo en automático. Yo me llevo como esa reflexión. Sí, La hemos perdido. sí. Se ha caído la conexión. Está bien. Agradezco que, bueno, algunas veces es difícil estar ahí conectadas todo el tiempo. Patricia, sí. Que quería, cuando hablaba Noemí, me acordé que hace pocos días vi justamente en internet una demanda de una chica que ya tenía 24 o 25 Perdón, años. Sigue, Crisia, sigue con tu... perdón, la conexión del lugar donde estoy es mala. Tranquila. Hola, ¿se escucha? Sí, Perdón. Bueno, ya lo último que quiero plantear es eso que hablaba Joy, que es sobre la sobreexposición de la vida privada, ¿no? Y aquí pues me llama la atención cómo por lo menos en TikTok y en Instagram, las formas de vida, la trivialidad, una rutina común tiene como bastante seguidores, es bastante aceptada, etcétera. Entonces, yo creo que conviene como hacer ese análisis, qué es lo que queremos exponer y qué es lo que queremos consumir, ¿verdad? Que en el caso nuestro estamos llamadas a aprovecharlo positivamente, quizás más en términos laborales o académicos, y ver de qué manera se separa lo personal para no caer en eso mismo que estamos criticando o que vemos porque puede representar algunos riesgos para la seguridad y para la propia vida, para la salud mental, no solo nuestra, sino que de las personas de nuestro entorno. Muchas gracias, Cristian. Patricia. Alicia, cuando te fuiste les estaba contando que hace pocos días vi una demanda que hacía una chica de 25, 24 años a su mamá, que cuando la mamá la tuvo a ella, desde muy temprano, la mamá era adicta a Facebook
y todo lo que hacía su hija, todo, absolutamente todo, lo posteaba, lo subía para tener likes, como ustedes dicen. Entonces, sí, y la niña decía, mi mamá posteó el primer día que tuve mi menstruación. Y entonces, ahora esta niña tiene un trauma psicológico que no tiene privacidad. Y como decían ustedes, ya eso ya quedó, ya esa huella quedó per secula seculorum. Y ya ella ya no sabe qué hacer. Entonces le está justamente demandando, no sé cómo va a ganar o va a perder. O sea, porque finalmente ella decía, mi vida ya está destruida, todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo tampoco porque ya es un término un poco, pero efectivamente está ahí para todo el mundo que pueda consumir. Y también, ay, tenía otra cosa que decir, pero ya se me fue de la cabeza. Algo era, pero bueno. Pero sí, la privacidad y como decía Noemí, no es que ella como niña posteaba sobre ella, era su propia mamá. Entonces eso también tienen que concientizar los papás. Ah, ya me acordé. Aquí en la escuela, en la preparatoria, el high school, o sea, los 4 años antes de salir a college, tienen, hay un programa de baile y entonces están las niñas que son royalty de baile desde que empiezan, desde el primer año, les dicen claramente, ustedes no pueden poner ninguna cosa en redes sociales donde ustedes se expongan con bebidas alcohólicas, nada ilegal, que si es que las vemos y las encontramos, aún así tengan candadito, porque todo el mundo sabe, o sea, si es que alguien nos enseña una foto de ustedes posteando en internet con alguna bebida alcohólica o haciendo alguna cosa ilegal, se van del equipo y también se salen del colegio que es público, no es que es colegio privado, es colegio público. Entonces, siento que sí hay como reglas para los chicos para protegerlos a ellos mismos, en realidad, porque luego salen a las universidades y alguien, un menor de edad con una botella de vino, bueno, aquí en Estados Unidos que es prohibido, no sé, tal vez no les den el empleo. Entonces es para protegerlos a ellos mismos. Claro, con, con advertencias. Ojalá que fuera de otra manera diciéndoles, mira, te estamos tratando de proteger por esto y por esto, pero aparentemente ya la juventud no entiende, sino a través tienes que hacerlo porque sí, sin explicación. Gracias. Qué buen ejemplo, ¿eh? Que esperemos que eso se hace más. O sea, Noemí, ¿quieres decir algo último? Porque yo creo que Albert nos va a matar, ¿no? Estamos corriendo del No, tiempo. estamos dentro del tiempo, pero sí que vamos a Vale, hacer ya las últimas reflexiones. pues escucha. No, lo que yo quería decir era no solamente, es que justamente vi ayer el documental. Aquí en Alemania sí que es verdad que como a la vez la educación está bastante, la educación fuera de la universidad está bastante diferenciada entre comunidades, entre como estados. Entonces, no en todos los estados tienen como asignatura alfabetización mediática, pero, por ejemplo, en Bavaria, que es donde estoy yo, sí que es una asignatura obligatoria. Y, por ejemplo, ahora están dando protección de datos, pero también básicamente el peligro de subir cosas a internet. Y es como, no es solamente, y pusieron de ejemplo em, la hija de, cuando pasó el escándalo de Varsity Blues, de los padres ricos que pagaban para modificar cosas y que las hijos y las hijas pudieran entrar en la universidad en Estados Unidos. Cómo se dieron cuenta de que había algo que no estaba bien en uno de estos casos es porque la hija eh, era influencer. Entonces subía todo, o sea, hacía daily blogs de todo y dicen, pero ¿cómo me estás diciendo que estoy viendo tus vídeos desde hace 3 años y sé lo que haces todos los días, sé tus rutinas? Perfectamente dónde vas, cuándo te vas y tal, no tienes tiempo para ser una experta en remo, como era el caso. Y fue como
que dicen, pero es que no solamente para que alguien vea tu rutina o dónde vas, tal cual, que sea una persona, cualquier persona, sino desde el ámbito legal, desde la policía, desde cualquier cosa. Es que, es que todo el mundo tiene acceso a esos datos y nadie se da cuenta hasta que no pasa algo así. Y normalmente, gracias a Dios, no es tan grande la consecuencia, pero eh, ese caso que lo están tratando ahora en las clases fue como, me quedé yo así, digo, no tenemos ni la mitad de información de lo que pasa con nuestra información, de qué subimos hace un mes, de dónde estábamos hace 2 meses, y hay alguien que a lo mejor está con una libretita escribiéndoselo todo, mirándolo todo, y hay constancia de un montón de cosas. Y yo a lo mejor no me acuerdo de lo que subí en el 2018, el 14 de agosto. Y sí, es algo que aquí se enseña mucho y es algo que sí que me parece muy bien que esté coordinado dentro de la educación de los niños. Claro, hay maneras diferentes incluir la alfabetización mediática e informacional, o sea, o como dices, Noemí, que sea una asignatura independiente, o sea, así, sola, o también lo hacen dentro de las asignaturas normales, o sea, dentro de el inglés, dentro de la historia, que dan un poco de alfabetización mediática también. Hay muchos ejemplos y buenas prácticas en varios lugares del mundo sobre esto. Bueno, muchísimas gracias para hoy. Yo he disfrutado un montón la discusión y fue para mí un placer conoceros. Y bueno, esto es una muy buena consecuencia de la tecnología, que estamos todos en el mundo, ¿no? Así dispersados, pero sí que podemos hablar y tener conversaciones tan constructive, tan importantes como estos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, Albert. Y bueno, os deseo todo lo mejor en el tramo y en el resto de los tramos. Sí, yo de hecho quería deciros, agradeceros un poquito lo mismo que os decía Sally, que estemos todos conectados, que estemos sobre todo con las cámaras, que hay veces que esto cuesta un poquito en otras clases y que hayamos compartido este momento de debate, que os veo muy instruidos, os veo muy versados en esta temática y me gusta que argumentéis todo con tanta pasión y con tanto conocimiento, así que es un placer para mí estar coordinándoos. Y bueno, una reflexión última que me gusta a mí, claro, yo como persona joven que he nacido ya en el mundo de las redes sociales y en el mundo de la comunicación y que he crecido con ello, porque no nos hemos permitido el lujo de no hacerlo porque era lo que había, ya nacimos así. A veces pienso que, como todas las revoluciones, la revolución de la información y de las redes sociales llegó de forma inesperada como a arrollarnos un poco, ¿no? Como pasó con el efecto 2000, que no sabía nadie lo que iba a pasar. Con lo mismo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, parece que ha brotado como una seta de la nada y estamos como en ese primer momento de que nadie sabe nada, pero todo el mundo quiere probarlo, quiere interactuar con ello. Y yo creo que en el tema de la alfabetización mediática, pues pasa un poquito lo mismo en el tema de las redes sociales y la comunicación. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo, que ha llegado para quedarse y que es bueno que existan esos espacios de debate para que lideremos, ¿no? Ese momento de educación, de conciencia y sobre todo a los más jóvenes que están haciendo todavía más con esas herramientas en la mano para que sepan utilizarlos en el futuro, pero sobre todo que no hay que tenerle miedo, sino que hay que hacer que esa tecnología sea nuestra aliada, ¿no? Y eso yo, ya os digo, como persona joven que me he criado con ello, es la reflexión que siempre me hago cuando, sobre todo, la gente más adulta y más mayor se quiere interponer, ¿no? O quiere frenar el desarrollo de la tecnología. Y digo, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que abrazarla y pues hay que aprender a utilizarla. Y Y con eso saber, yo saber creo que, cómo tener el control, ¿no? exacto, exacto, Sí. hay que tener el control y que no ella nos controle a nosotros. Y yo creo que precisamente para eso estamos aquí en este máster. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a vosotros, chicos, por esta primera sesión del segundo tramo y nos vemos de aquí un par de semanas. La semana que viene tenéis el foro y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Sally por conectarse desde Egipto y cualquier cosa que nos queráis decir, pues tenéis nuestro contacto, así que no dudéis en escribirnos.
También me voy a permitir pedirle a Sally si ella nos quisiera compartir la presentación del PowerPoint, que creo que ha sido muy instructivo, muy interesante, y la colgaremos también en el campus virtual. Claro, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, chicos, y nos vemos. Que vaya muy bien la tarde-noche. Muchas gracias, muchas gracias. Albert, Gracias. yo quería decirte, Albert, gracias por lo que Gracias, acabas de decir. Imagínate, yo a los 22 años recién se estaban desarrollando los teléfonos celulares y me acuerdo que me obligaban a llevármelos. Yo decía, no, porque en el momento que yo tenga el teléfono, ya mi mamá me va a llamar a decir, aló, ya regresa a la casa. Así que yo lo dejaba olvidado siempre. Yo decía, no, yo la tecnología no la quiero. Pero entiendo que está aquí para quedarse y efectivamente tenemos que embrace it, como dicen, Ujú. y que sea nuestra aliada. Gracias, profesora Sally. Gracias, Albert. Gracias, compañeros. Realmente el feedback de ustedes es como es, ¿no? Uno tiene su pensamiento así, 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 pero cuando escucha de otras personas, dice, pues se le abre a uno el conocimiento, entonces está más dispuesto a aprender. Gracias a todos. Muchas gracias, Muchas Pat. gracias, Patricia. La verdad. Nos vemos, chicos. Hasta Adiós. luego.